Das große persönliche und geistige Treffen der alten Streiter und Kampfgenossen. Und vielleicht hat mancher unter ihnen Bienvenidos a Archivos del Tiempo, podcast. Un objeto de 200 toneladas, fabricado con titanio y aluminio, repleto de tecnología de punta. Se desvanece de la faz de la Tierra. Y lo hace en un mundo hiperconectado. O sea, un mundo donde nuestros teléfonos rastrean cada paso que damos. Han pasado ya 12 años desde que el vuelo MH370 de Malaysia Airlines desapareció en marzo de 2014. 239 personas a bordo, sin dejar rastro. Exacto. Y hoy, en pleno abril de 2026, la pregunta sigue en el aire. Nuestra inversión profunda de hoy tiene una misión muy clara. Queremos desentrañar en qué punto se encuentra la investigación en la actualidad. Es que, es un caso que desafía toda lógica aeronáutica. En la era de la información, el mayor obstáculo no es la falta de datos, es la capacidad de separar el ruido constante de la evidencia científica con respaldo empírico. Claro, hay demasiada información suelta. Así es. Durante más de una década, la necesidad de respuestas ha generado una avalancha de teorías. Por eso, para nuestro debate de hoy, hemos reunido un conjunto de fuentes muy robusto. Tenemos informes oficiales de seguridad, estudios de acústica submarina muy novedosos, debates sobre redes de radioaficionados y la controversia mediática que sigue viva. El viaje de esta investigación es fascinante. Hemos pasado de examinar el factor humano, es decir, la psicología de la tripulación en los primeros años, a depender de la ciencia dura de la geofísica y la acústica oceánica. Un cambio de enfoque por completo necesario. Sí. Para quienes nos escuchan, el objetivo de este análisis es comprender cómo y por qué ha ocurrido esta transición. Vamos a sumergirnos en el primer gran centro de debate, el factor humano frente a la evidencia física. Un panorama que carece de anomalías. El protocolo fue impecable. Ajá. La preparación del vuelo inició con la transmisión del plan de vuelo 12 horas antes del despegue. Los registros muestran que la tripulación llegó a su puesto a la hora acordada, sin reportar estrés inusual ni retrasos. Yo revisé esos registros de radiotelefonía y los análisis de voz, y todo suena a rutina pura en la cabina. No hay tensión en las voces. Nada, ni una sola señal de alarma. No se reportan problemas de salud. Sin embargo, hay un detalle en el informe que me llama la atención. La recomendación número 10. Esta directriz hace un énfasis muy particular en la necesidad de asegurar que la tripulación informe sobre cualquier dolencia médica grave. Hablan de condiciones que podrían causar una incapacitación súbita. Ese punto es crucial. Los investigadores de accidentes aéreos no incluyen recomendaciones preventivas por capricho. Las escriben para señalar áreas de vulnerabilidad potencial, incluso si no tienen la prueba irrefutable de que ese factor causó el accidente. O sea, se curan en salud. Exacto. Es una forma de decir, no podemos confirmar una emergencia médica en la cabina, pero el sistema actual tiene fisuras que permitirían ocultarla. Y esto contrasta de forma radical con la narrativa de los titulares de prensa. Y ahí entramos en el terreno de las teorías de los medios, como lo exponen los artículos de Swissinfo o Infobae. Estas fuentes se centran en la teoría de un acto deliberado, el perfil de un piloto suicida. Sí, una teoría muy repetida. Hacen mucho eco de un dato que resulta escalofriante. El comandante del vuelo tenía un simulador en su casa y tiempo antes había trazado una ruta hacia el sur del Océano Índico. Una ruta casi calcada a la que tomó el avión. Esa es la narrativa del acto con premeditación. El problema surge cuando cruzamos esa teoría psicológica con la ciencia de materiales. ¿A qué te refieres? La fuente de Changing Times aporta el descubrimiento de piezas clave de los escombros. Por ejemplo, el flaperón hallado en la isla de la Reunión.
Un amerizaje deliberado, ejecutado por un piloto consciente que intenta posar el avión sobre el agua, requiere una configuración específica. Ajá. Requiere que los alerones y flaps estén extendidos para reducir la velocidad al máximo antes de tocar el agua. Como lo que vimos en el milagro del río Hudson. Un descenso con control. Tal cual. Pero los análisis de fractura en los escombros muestran un daño estructural masivo, indicativo de un impacto de alta velocidad sin control. Las piezas evidencian que los flaps estaban retraídos en el momento del impacto. ¡Wow! La física de esos metales destrozados refuta de tajo la teoría de un descenso controlado. Esto es como intentar armar un rompecabezas gigantesco donde las piezas no encajan. Tienes las piezas de los bordes, como ese simulador de vuelo en la casa del comandante, que sugieren la imagen de un acto planificado. Pero luego vas a las piezas centrales, los registros de mantenimiento, la voz calmada en la radio y sobre todo la evidencia física de un avión cayendo en espiral a gran velocidad. La imagen resultante es por completo distinta. Así es. La pregunta obligada es, frente a estas contradicciones, ¿qué camino debe tomar la investigación? Pues frente a datos contradictorios, los investigadores profesionales descartan la especulación psicológica. La mente humana es muy vulnerable al sesgo de confirmación. Claro, buscamos explicaciones fáciles. Tras una tragedia sin explicación, buscamos un culpable humano para sentir que tenemos el control de la situación. El simulador en casa es un dato sugerente, sin duda, pero el metal destrozado es un hecho objetivo. Por lo tanto, la investigación abandonó la psicología y comenzó a rastrear huellas invisibles. Y esa búsqueda de huellas invisibles nos lleva a la segunda fase de nuestro debate. Como la psicología es un callejón sin salida y el avión no dejó rastro en los radares convencionales, la atención se desvió hacia una tecnología alternativa. El sistema WSPR. Exacto, el sistema del cual habla en detalle el investigador Pedro Carballo. A ver, confieso que, al leer sobre esto, me pareció ciencia ficción. ¿Cómo funciona este sistema? El acrónimo significa Weak Signal Propagation Reporter. Y hay que aclarar que no fue diseñado para la aviación, es un protocolo informático creado por la Comunidad Mundial de Radioaficionados. Ok. La dinámica consiste en emitir señales de radio de muy baja potencia para estudiar cómo se propagan por el planeta. Estas ondas rebotan entre la ionosfera, que es una capa cargada de electricidad en la atmósfera superior, y la superficie de la Tierra. Hasta aquí, te sigo. Es una red de entusiastas enviando señales de un continente a otro. Pero, ¿cómo pasamos de eso a rastrear un Boeing 777 perdido en medio de la noche? La propuesta viene de un grupo de investigadores independientes: Richard Godfrey, Hannes Coetzee y Simon Maskell. Su hipótesis postula que cuando un objeto metálico de gran tamaño atraviesa este entramado de ondas de radio, genera una perturbación. Como una estela invisible. Exacto. Ellos afirman haber analizado bases de datos históricas de esta red y haber encontrado anomalías que coinciden con el marco de tiempo y la posible ruta del vuelo sobre el Océano Índico. Yo leí las objeciones en los artículos, y aquí es donde mi escepticismo entra en juego. El analista Víctor Iannello presenta un argumento demoledor sobre la relación señal y ruido. Sí, es un punto crítico. Comparar este uso del WSPR con un radar me parece un error inmenso. Un radar envía una señal limpia y espera un eco claro. Tratar de rastrear un avión con esto es como intentar seguir un fantasma invisible observando cómo se mueven las hojas de los árboles en medio de una tormenta. Es una gran analogía. No ves al fantasma en sí, solo una supuesta perturbación secundaria. Y todo esto en un entorno lleno de ruido atmosférico y fluctuaciones solares. ¿Es ético basar la esperanza de tantas familias en una ciencia experimental? El escepticismo está más que justificado. Tu analogía ilustra bien el desafío del ruido de fondo. Aunque los defensores del sistema argumentarían que no buscan movimientos caóticos, sino patrones matemáticos muy específicos. Ajá. Sin embargo, Iannello señala que el sistema carece de la resolución espacial necesaria. Las anomalías pueden ser producto del clima espacial, fallos en los equipos de los radioaficionados o simples variaciones en la ionosfera. Y esto nos lleva a un problema grave de responsabilidad en la ciencia. Es vital. Las fuentes advierten sobre el peligro de basar la esperanza de las familias en una tecnología experimental. Vender esto como la brújula definitiva puede generar un ciclo muy dañino de falsas expectativas.
jugando con las emociones de la gente. Es un principio fundamental de la comunicación científica. Cuando trabajamos con métodos no probados para buscar objetos concretos, la prudencia debe ser absoluta. El análisis de estas ondas de radio es un ejercicio intelectual, sí. ¿Pero hasta ahí? Exacto. Debe considerarse como una herramienta auxiliar de muy bajo peso probatorio. Hasta que este método no supere una revisión por pares rigurosa, no podemos tratarlo como evidencia. Bueno, si descartamos la psicología por ser subjetiva y dejamos las ondas de radio a un lado por falta de resolución matemática, parece que nos quedamos con las manos vacías. En apariencia, sí. Pero aquí es donde este caso da un giro espectacular hacia la joya de la corona de nuestro análisis. Vamos a dejar el aire y la ionosfera y vamos a sumergirnos en el océano. Hablo del estudio de acústica submarina publicado por el investigador Usama Kadri en Scientific Reports. Este es el terreno de la geofísica dura, con instrumentos calibrados por organismos internacionales. El estudio de Kadri utiliza los registros de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares. La famosa CTBTO. Así es, para vigilar que ningún país realice detonaciones atómicas secretas en el mar, han desplegado una red de estaciones hidroacústicas alrededor del globo. Estos micrófonos submarinos tienen una sensibilidad extrema. Yo estuve investigando cómo funciona la física del sonido en el agua y es sorprendente. Existe algo llamado el canal SOFAR, una capa profunda en el océano donde la temperatura y la presión crean un conducto perfecto. Es como una autopista acústica. Exacto. El sonido queda atrapado ahí y puede viajar miles de kilómetros sin perder energía, casi como si viajara por un cable de fibra óptica. Las fuentes de nuestro análisis muestran que estos micrófonos han detectado accidentes reales, como la caída de casas F-35 o el siniestro del vuelo de Lion Air. Todos dejaron una huella de presión en el agua. La densidad del agua hace que sea un medio excelente para la transmisión de ondas acústicas, pero el caso que demuestra la magnitud de esta tecnología es el hundimiento del submarino militar argentino Ara San Juan a finales de 2017. Uy. El trayecto del sonido en ese caso parece desafiar la física convencional. Las fuentes lo describen con un nivel de detalle asombroso. Sí. La implosión del submarino liberó una cantidad masiva de energía. Lo fascinante es que la señal acústica viajó por el agua y al chocar con el talud continental de Sudamérica se transformó en ondas sísmicas, o el continente. Y al llegar al otro lado, volvió a acoplarse al agua del Océano Pacífico. Fue registrada con la estación H03S en la lejana isla de Juan Fernández. Es increíble. Esto prueba que una señal de alta energía puede cruzar de agua a tierra firme y de nuevo al agua, manteniendo una firma identificable. Con ese precedente comprobado, apliquemos la misma ciencia al vuelo de Malaysia Airlines. Los datos oficiales por satélite establecen que el avión agotó su combustible y cayó cerca del llamado séptimo arco. Alrededor de las 0 horas con 19 minutos, tiempo universal. El estudio de Kadri calcula la energía cinética de ese momento. Un fuselaje de 200 toneladas impactando el agua a una velocidad de 200 metros por segundo libera cerca de 4 gigajoules de energía. Para que la audiencia visualice ese impacto, 4 gigajulios equivalen a la detonación de casi 1 tonelada de TNT. En términos geológicos, es el equivalente a un terremoto de magnitud 3.2. Un golpe brutal. Un evento de esa escala en la superficie genera una columna de presión hidráulica que viaja hacia el fondo, entra al canal SOFAR y se esparce por el Océano Índico. Y el registro histórico tiene una respuesta. Durante esa ventana de tiempo exacta, la estación H01W, ubicada en Cabo Lewin, al suroeste de Australia, detectó una única señal anómala. Sí, un pulso acústico. Un pulso con una dirección de procedencia de 306 grados, una línea recta desde el micrófono hacia la zona del séptimo arco. Es un dato que de verdad pone la piel de gallina. Desde una perspectiva analítica, es el hallazgo físico más prometedor en años. Tenemos un marco de tiempo satelital, una estimación de energía cinética y un registro de presión acústica que coinciden. Pero como en toda ciencia rigurosa, no podemos declarar victoria con una sola variable. Claro, siempre hay peros. Existen complicaciones en el análisis de las rutas de propagación. Y aquí necesito plantear la gran objeción a este estudio.
Si el Océano Índico es un inmenso tambor conductor de sonido y el avión impactó con la fuerza de un sismo, ¿por qué la estación hidroacústica de Diego García, catalogada como H08S, no captó el más mínimo ruido? Es una excelente pregunta. Esa estación estaba ubicada al otro lado del océano y activa esa misma noche. Si el evento fue tan ensordecedor, ambas estaciones deberían tener la firma grabada. Es una deducción lógica, pero asume que el océano es un medio homogéneo, como una piscina vacía. Y la realidad batimétrica es muy compleja. O sea, ¿el fondo del mar no es plano? Para nada. El lecho del Océano Índico está lleno de montañas submarinas, dorsales oceánicas y trincheras. De la misma manera que una cordillera en tierra firme puede bloquear la señal de una antena de radio, las formaciones topográficas bajo el agua pueden bloquear, reflejar o absorber la energía acústica. Así como la elevación de Río Grande jugó un papel en el caso del Ara San Juan. Entonces, el silencio en el micrófono de Diego García no significa ausencia de impacto, solo significa sombra acústica. Es una distinción crítica. Además, la señal sufre dispersión debido a variaciones de salinidad y temperatura en diferentes zonas. Y no debemos olvidar el ruido de fondo. ¿Ruido de qué tipo? Tormentas lejanas, fracturas de hielo en la Antártida e incluso el tránsito de ballenas azules generan un ruido constante. Si la señal llegó muy debilitada a Diego García, es posible que el ruido ambiental la haya sepultado. Por eso, el silencio en una estación no invalida el dato positivo de la estación australiana. Entiendo. Tenemos una señal de interés en Cabo Leeuwin y una explicación plausible para el silencio en Diego García. ¿Cuál es el paso siguiente? Esto nos lleva a nuestro cuarto bloque de análisis, el camino a seguir. Las fuentes de Scientific Reports proponen una solución empírica que suena a una película de gran presupuesto. Hablan de experimentos con explosiones controladas a lo largo de esa línea satelital imaginaria. Es el pináculo del rigor científico propuesto por el estudio. En lugar de seguir construyendo modelos informáticos, la recomendación es llevar barcos de investigación a las coordenadas clave del séptimo arco. Y soltar bombas. La propuesta implica sumergir cargas explosivas controladas y detonarlas a la profundidad precisa del canal acústico. El objetivo es liberar esos mismos 4 gigajulios de energía calculados para simular el impacto del fuselaje original. Quieren calibrar el océano a escala real. A ver, esto me recuerda a las técnicas forenses que usan bloques de gelatina balística en la reconstrucción de escenas del crimen. Es una forma visual muy acertada de verlo. Quieren arrojar la energía exacta al agua de hoy para comprobar si el salpicar acústico que llega a los micrófonos coincide en amplitud, frecuencia y tiempo de viaje con el eco fantasma que los servidores guardaron hace 12 años. La analogía forense ilustra el propósito a la perfección. Al usar una fuente de sonido con ubicación y energía conocidas, los geofísicos pueden medir de manera empírica la atenuación del sonido. Ajá. Si detonamos la carga y la estación de Australia registra una firma idéntica a la señal de 306 grados del año 2014, habremos encontrado un área de búsqueda de muy pocos kilómetros cuadrados. Podríamos enviar los vehículos autónomos submarinos directo a ese punto. Pero hay otra cara de la moneda. ¿Qué sucede si la explosión de prueba llega a los micrófonos con una nitidez abrumadora, revelando que el océano es mucho mejor conductor de lo que pensábamos? Si la prueba actual es clara, pero la señal de hace 12 años era débil y borrosa, tendríamos un problema monumental de interpretación. Significaría que la señal australiana de 2014 no provino del séptimo arco. Obligaría a la comunidad internacional a replantear el análisis satelital por completo. Volver a la casilla de salida. Es un resultado binario. O confirmamos la ubicación y relanzamos la búsqueda con certeza quirúrgica, o demostramos que hemos estado buscando en el océano equivocado durante más de una década. Ambos resultados representan un avance gigante en comparación con el estancamiento actual. ¿Qué recorrido tan inmenso hemos trazado en este análisis? Comenzamos revisando los perfiles psicológicos, la rutina impecable de la tripulación, contrastada con los daños masivos en el metal de las alas. Sí. Atravesamos la controversia tecnológica de los radioaficionados escaneando la ionosfera, y terminamos a miles de metros de profundidad en el Océano Índico, analizando cómo las ondas sísmicas y acústicas son monitoreadas por las redes de vigilancia nuclear. Es el triunfo del método científico frente al caos de las teorías conspirativas. A 12 años de distancia de aquel fatídico día, son las matemáticas, la acústica oceánica
y el estudio de las frecuencias las herramientas que marcan el rumbo verdadero. El análisis riguroso va desplazando de forma paulatina a la especulación infundada. Para quienes nos escuchan, resulta fundamental comprender por qué toda esta investigación va mucho más allá de resolver el misterio de un solo vuelo. ¿Cuál es el impacto de este conocimiento aplicado a la aviación de hoy en día? El valor de este esfuerzo es incalculable para la infraestructura global. Comprender la propagación del sonido y las debilidades de los radares ha impulsado el rediseño de los protocolos de seguridad. Claro, no queremos que esto vuelva a pasar. Es de mayor alcance. Cada hora invertida en entender este evento extremo se traduce en vuelos más seguros para millones de pasajeros, en el presente y en el futuro. Nos acercamos al final de este debate, y hay una idea persistente que me gustaría dejar en el aire tras leer sobre las ondas acústicas cruzando continentes y la capacidad del océano para retener memoria de la presión. Te escucho. Si una perturbación acústica en el fondo del mar puede viajar miles de kilómetros a través del canal SOFAR, cruzar la corteza terrestre y llegar intacta a un micrófono en una isla remota en el fin del mundo, ¿qué otros eventos silenciosos de la historia humana, impactos desconocidos o cataclismos olvidados se encuentran grabados de forma permanente en los registros acústicos del océano, esperando solo a que desarrollemos la tecnología capaz de escucharlos? Es una reflexión que nos invita a ver el océano no como un lugar de silencio, sino como una inmensa biblioteca de datos geofísicos esperando ser descifrada. Gracias por acompañarnos en esta inversión profunda. Hasta nuestro próximo análisis. La historia continúa. Gracias por escuchar. Porque quien conoce el pasado, entiende su destino.